¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a las lecturas de un man cualquiera. Y hoy vengo con el segundo round de la batalla literaria entre el viejo Stephen King y el nuevo Stephen King. Una batalla que ha sido difícil de seguir porque se trata de dos libros muy grandes. Leerlos de manera paralela ha sido complicado y ha tomado bastante tiempo. Pero creo que he podido avanzar y mirar distintos tópicos interesantes para poner a pelear entre estas dos novelas. Y el tópico que traigo para enfrentar a estos dos monstruos en este segundo round es la presentación de los villanos, porque en ambas novelas hay villanos y los villanos tienen como grados de peligrosidad, de impacto, que creo que también son merecedores de una puntuación para ver cuál lo hace mejor. Entonces han pasado muchas semanas durante la lectura de estos dos libros gordotes. De, de hecho ya me atreví a hacer pues como la intervención en Firestarter, Ojos de Fuego, y le puse pues el título que corresponde al título original en inglés, que sería en español Incendiaria. Voy a seguirlo haciendo con los demás libros que tengan pues la traducción errónea hecha con fines publicitarios. Y bueno, centrémonos entonces en lo importante de este round, que es la presentación de los villanos. Simplemente voy a leer pues como los apartes donde los villanos aparecen y voy a dar una puntuación para que también, si están siguiendo esta batalla, me ayuden a elegir cuál villano creen ustedes que es mejor en ambas novelas. Entonces empecemos con el viejo Stephen King y voy a leer la partecita donde aparece el villano de Firestarter, que se llama John Reinberg. Son un par de paginitas y luego pasaremos pues a la parte de la puntuación. Entonces, en Firestarter, esta es la escena donde se presenta el villano John Reinberg. Realmente en ambas novelas hay pues varios villanos que tienen como distintos niveles, distintas jerarquías, y hay uno que definitivamente es el más malo de todos, que es el que los lectores identificamos como el villano principal, ¿cierto? La némesis de lo que vendría a ser el héroe o el protagonista, o el antagonista pues total de la novela, por no llamarlo villano, en todo caso el malo. Y aquí en Firestarter Incendiaria, pues hay varios malos. Está el jefe de todos los malos que se llama Cap, que es como el administrador de la tienda, que es esta organización secreta que hace experimentos pues con personas. Y John Rainbeer viene a ser como un lacayo más, un soldado, un agente dentro de esa organización. Y este es el momento en que se presenta por primera vez en el despacho de Cap. Y Cap es el primer villano que nos presentan en la novela, pero luego él llama a John Rainbeer y este es pues como el primer enfrentamiento, el primer cara a cara que tienen ellos dos, que vendrían a ser los dos villanos principales. Entonces paso a leer, dice, son dos paginitas. Se abrió la puerta y apareció, descomunal y feo como un demonio. Era tan silencioso por naturaleza este medio indio cherokee que si hubieras estado mirando tu escritorio leyendo o contestando cartas no habrías notado que había alguien más en la habitación contigo. Cap sabía que esto era muy raro. La mayoría de las personas podían intuir la presencia de otro individuo en la habitación. Una vez Juan les había dicho que esta aptitud no era un sexto sentido, sino un sentido residual y acumulativo, una percepción nacida de un aporte infinitesimal de los cinco sentidos normales. Pero cuando se trataba de Reinbeard, la percepción era nula. Ninguno de los detectores sutiles, como un pelo de bigote, vibraba siquiera. Una vez Al Steinowitz había hecho un comentario extraño acerca de Reinbeard mientras bebían oporto en casa de Cap. Es el único ser humano
entre todos los que conozco que no desplaza aire a su paso cuando camina. Y Cap se alegraba de que Rainbeard estuviera en su bando, porque era el único ser humano entre todos los que él conocía que lo aterrorizaba por completo. Rainbeard era un ogro, un gigante, un cíclope. Le faltaban 5 centímetros para llegar a los 2 metros 10 de estatura y llevaba el pelo negro lustroso estirado hacia atrás y ceñido en una breve cola de caballo. Hacía 10 años una mina le había volado la cara durante su segunda expedición a Vietnam y ahora sus facciones eran una pesadilla de tejidos cicatrizados y carnes estriadas. Había perdido el ojo izquierdo. En su lugar no quedaba más que una depresión. No había querido someterse a una operación de cirugía plástica ni hacerse colocar un ojo de vidrio porque, explicaba, cuando llegara al feliz coto de casa del más allá le pedirían que mostrara sus cicatrices de guerra. Cuando hablaba así, no sabías si creerle o no. No sabías si lo decía en serio o si te tomaba el pelo por razones que solo él conocía. A lo largo de los años, Rainbeard había demostrado ser un agente sorprendentemente eficaz, en parte porque a lo que menos se parecía era a un agente, y sobre todo porque detrás de esa máscara de carne se ocultaba una mente sagaz, ferozmente espabilada. Hablaba correctamente 4 idiomas y entendía otros 3. Seguía un curso de ruso mientras dormía. Cuando hablaba lo hacía con una voz baja, melodiosa y civilizada. Buenas tardes, Cap. ¿Ya es la tarde? Inquirió Cap sorprendido. Rainbeard sonrió, mostrando una enorme hilera de dientes inmaculadamente blancos. Dientes de tiburón, pensó Cap. Desde hace 14 minutos, respondió Rainbeard. Compré un digital Seiko en el mercado negro de Venecia. Es fascinante. Unos numeritos negros que cambian constantemente, un prodigio de la tecnología. Pienso a menudo, Cap, que no libramos la guerra de Vietnam para ganarla, sino para realizar prodigios de tecnología. Combatimos para crear el reloj digital de pulsera económico, el juego doméstico de ping-pong que se conecta al televisor, la calculadora de bolsillo. Miro mi nuevo reloj de pulsera en medio de la noche. Me informa que estoy más próximo a mi muerte segundo a segundo. Es una buena noticia. Siéntate, viejo amigo, dijo Cap. Como le sucedía siempre que hablaba con Rainbeard, tenía la boca seca y debía contener sus manos que deseaban entrelazarse y comprimirse la una contra la otra sobre la superficie ilustrada de su escritorio. Todo esto a pesar de que creía que Rainbeard lo estimaba, sí se podía suponer que Rainbeard estimaba a alguien. Rainbeard se sentó, vestía con unos vaqueros viejos y una camisa desteñida de cambray. ¿Cómo está Venecia?, preguntó Cap. Hundiéndose, respondió Rainbeard. Tengo un trabajo para ti si quieres aceptarlo. Es de poca monta, pero tal vez sea el paso previo a una misión que te resultará mucho más interesante. ¿De qué se trata? Es un trabajo estrictamente voluntario, insistió Cap. Aún estás en tu periodo de descanso y recuperación. ¿De qué se trata? Repitió Rainbeard apaciblemente y Cap se lo explicó. Estuvo solo 15 minutos con Rainbeard, pero le pareció que había transcurrido una hora. Cuando el indio gigantesco se fue, Cap lanzó un largo suspiro. Bueno, a mí me gusta mucho esta escena es porque la aparición del tipo es como, está como llena de música. Eh, es como las apariciones de Jules Briner en las películas viejas de los años 50, 60, que el tipo aparecía y como que la cámara se sentía absorbida por su presencia. Y realmente pues da mucho miedo la frialdad con que se presenta el personaje. O sea, uno siente que el tipo es peligroso, o sea, como que emana una presencia de maldad y de peligrosidad que va complementada con, digamos, las descripciones físicas de lo feo que es, de lo destrozado y de las innumerables cicatrices de guerra que tiene, pero también, digamos, como de esa frialdad y esa tranquilidad con que asume su papel de agente distinto a todos los demás agentes de la tienda. Entonces ahí está la presentación del villano de Firestarter, John Rainbeard. Enseguida doy la puntuación. Eh,
En Bajo el Domo, Under the Dome, tenemos una situación diferente porque como es una novela más grande, pues hay muchos más villanos, de hecho, no es solo uno, y digamos todos tienen una evolución distinta, una participación distinta, eh, distintas maneras pues como de esos acercamientos a, a los puntos claves de la trama donde van a tener una participación y el lector va a desear que les pase lo que desde su noción de justicia debería pasarles a los villanos. Pero entre tantos villanos yo creo que pues, realmente son dos villanos principales los que hay en Under the Dome, que vendrían a ser eh, el, el, segundo concejal, que es realmente el primer concejal del pueblo, Chester's Mill, que es James Rennie, al que se le conoce todo el tiempo en la novela como Big Jim Rennie, y su hijo Junior, James Rennie Jr., que me parece que es un poquito más peligroso. Es decir, los dos tienen, no solo por ser padre e hijo, digamos, más o menos como el mismo horizonte de maldad. De hecho, creo que uno es más malo de los dos, o dependiendo como de ciertas escenas, uno siente que a veces uno es más malo que el otro. El caso es que son realmente pues como la pareja villana y la manera de presentarlos a los dos pues tiene como distintos matices. La primera aparición pues es la más temprana, es la de Junior, Junior Rini, que aparece cuando pues apenas está empezando a ocurrir lo de la caída del domo sobre la ciudad y el tipo está teniendo una especie de crisis porque tal parece que no está muy bien de salud. Entonces esta es la aparición de Junior. No la puedo leer toda porque es un capítulo completo, pero voy a leer como el principio para que vean cómo es la introducción del personaje y qué empieza a sentir uno cuando digamos lo que uno está esperando en esas páginas iniciales es ver las reacciones de las personas en el momento en que cae el domo y obstaculiza todas las salidas y todas las entradas del pueblo. Entonces esta es la aparición de Junior Rini. Los dos niños que estaban pescando cerca del puente de la Paz no miraron hacia arriba cuando la avioneta pasó volando por encima de ellos, pero Junior Rini sí lo hizo. Estaba una manzana más abajo en Prestil Street y reconoció el sonido. Era el Seneca 5 de Chuck Thompson. Levantó la mirada, vio la avioneta y agachó la cabeza enseguida. La reluciente luz del sol que se filtraba entre los árboles le atravesó los ojos con un relámpago de agonía. Otro dolor de cabeza. Últimamente los padecía muy a menudo. A veces la medicación podía con ellos, otras, sobre todo en los últimos 3 o 4 meses, no lo conseguía. Migrañas, decía el doctor Haskell. Lo único que sabía Junior era que le dolía como si se acabara el mundo y que la luz intensa lo empeoraba, sobre todo cuando la migraña estaba incubándose. A veces pensaba en las hormigas que Frank de Lesseps y él habían achicharrado cuando eran niños. Cogían una lupa y enfocaban los rayos de sol sobre ellas mientras entraban y salían del hormiguero. El resultado era un estofado de hormigas. La diferencia era que ahora, cuando empezaba a incubar uno de sus dolores de cabeza, su cerebro era el hormiguero y sus ojos se convertían en dos lupas. Tenía 21 años. De verdad debía resignarse a convivir con aquello hasta que cumpliera los 45, que era cuando el doctor Haskell le había dicho que las migrañas a lo mejor remitían. Puede, pero esa mañana no iba a detenerlo un dolor de cabeza. Podría haberlo detenido el hecho de ver el Forerunner de Henry McCain o el Prius de la Donna McCain en el camino de entrada. En ese caso a lo mejor habría dado media vuelta, habría vuelto a su casa, se habría tomado otro Imitrex y se habría acostado en su habitación con las persianas bajadas y un paño frío en la frente. Y quizá habría sentido que el dolor empezaba a disminuir a medida que la migraña descarrilaba, aunque probablemente no. En cuanto a esas arañas negras, conseguían meter una pata. Volvió a levantar la mirada, esta vez entrecerrando los ojos para que no le molestara esa luz odiosa, pero el Seneca ya no estaba. Incluso el rumor del motor, también exasperante,
todos los sonidos eran exasperantes cuando se presentaba una de esas malas putas, se había desvanecido. Chuck Thompson con algún aspirante a héroe o heroína del aire. Y aunque Junior no tenía nada contra Chuck, apenas lo conocía, de repente deseó con una ferocidad infantil que su alumno la cagara pero bien y estrellara la avioneta. Preferiblemente en mitad del concesionario de carros usados de su padre. Otro latigazo de dolor restalló dentro de su cabeza, pero aún así subió los peldaños de la entrada de los McCain. Había que hacerlo. Hacía ya mucho que había que hacerlo, carajo. Angie merecía que le dieran una lección. Pero con una lección pequeña vale. No pierdas el control, le respondió como si la hubiera invocado la voz de su madre, esa voz pagada de sí misma a más no poder. Junior siempre ha sido un niño con muy mal carácter, pero ahora lo controla muchísimo más. ¿A que sí, Junior? Bueno, ok, lo había conseguido. El fútbol americano le había ayudado, pero ya no tenía el fútbol. Ya ni siquiera tenía la universidad. Solo tenía migrañas. Y hacían que se sintiera como un hijueputa miserable. No pierdas el control. No, pero pensaba hablar con ella con dolor de cabeza o sin él. Y como solía decirse, a lo mejor tendría que dejar que su mano hablara por él. ¿Quién sabe? Si con eso Angie se sentía peor, tal vez él conseguía sentirse mejor. Junior llamó al timbre. Y a partir de acá empieza una escena muy espantosa que realmente hace que uno sienta mucho miedo por el personaje, mucho desprecio por cómo ataca a esta chica Angie. No voy a adelantar mucho pues como para evitar spoilers, pero la escena es brutal. Una escena que podríamos llamar pues como de violencia de género, pero es asquerosamente brutal y uno queda perfectamente convencido de el desvarío mental que sufre Junior y lo peligroso que es, y va entendiendo lo peligroso que podrá volverse a medida que la situación del domo se vuelva más y más y más tensionante. Ahora el papá, Big Jim Rini aparece, digamos, en un momento en que pues todos se están acercando apenas a ver qué está pasando, qué es esta barrera, qué está ocurriendo, y pues digamos que su presentación como villano no es muy impactante. Uno lo que ve es un burócrata, un mal político, haciendo pues como sus apariciones pomposas en un carro costosísimo y muy contaminante y imponiéndose a gritos entre la gente para tratar de establecer el orden. Entonces, más que miedo, es un personaje que da como fastidio, es el tipo de político fastidioso que uno no quisiera que existiera, eh, y por el que afortunadamente parece que en el mundo estamos por fin identificando que son políticos dañinos, eh, que hacen más daño que bien. Sin embargo, he visto pues como en varios videos que Big Jim Rini es un personaje que a mucha gente le cae bien. Hay muchos tipos muy extraños que dicen que Big Jim Rini es un villano genial. Ahí va, ahí va pillando uno la calidad medio fachosa que tienen muchos productores de contenido en las redes, allá ellos. A mí me parece que muchas páginas más adelante hay una mejor presentación de Big Jim Rini y es en este momento cuando por fin uno empieza a sentir miedo de este personaje, cuando empieza a perfilar, a revelar realmente cuál es su personalidad, cuál es su verdadero rostro. Y es cuando un pastor que ha estado trabajando con Big Jim Rini en un negocio de fabricación y distribución de metanfetaminas, se siente arrepentido y siente que eh, el domo es un castigo divino por haber estado apoyando semejante eh, negocio ilegal. Y cuando llega al despacho de Big Jim Rini con la intención de que confiesen ante el pueblo lo que han estado haciendo, pues la situación se pone muy tensa. Voy a leer esa escena porque aquí es donde
En la página 320, por fin, vemos a Big Jim Reaney como es. Esta es la escena. En el escritorio tenía una pelota de béisbol bañada en oro sobre un soporte de metacrilato. Debajo, también en metacrilato, había una dedicatoria que decía: a Jim Reaney, como agradecimiento por tu ayuda para organizar el torneo benéfico de softball de Western Maine de 2007. Estaba firmada por Bill Lee, el astronauta. Mientras se sentaba al escritorio en su silla de respaldo alto, Big Jim cogió la pelota del soporte y empezó a pasársela de una mano a otra. Era una buena idea juguetear con una pelota como esa, sobre todo porque estaba un poco alterado. Era bonita y pesada y las costuras doradas se ajustaban a la perfección a las palmas de sus manos. En ocasiones Big Jim se preguntaba qué sentiría si tuviera una pelota de oro macizo. Tal vez intentaría conseguir una cuando hubiera acabado todo el asunto del domo. Coggins, el pastor, se sentó al otro lado del escritorio, en la silla del cliente, en la silla del suplicante, que era el lugar donde Big Jim quería que estuviera. El reverendo movía los ojos de un lado a otro como un hombre que estuviera viendo un partido de tenis, o tal vez el péndulo de un hipnotizador. ¿De qué va todo esto, Lester? Cuéntamelo, pero ve al grano, ¿de acuerdo? Necesito dormir. Mañana tengo una agenda apretada. ¿Quieres rezar conmigo antes, Jim? Reaney sonrió. Le lanzó una sonrisa aterradora, aunque algo contenida, por lo menos de momento. ¿Por qué no me cuentas lo que te ocurrió? Antes de arrodillarme me gustaría saber por qué voy a rezar. A pesar de su advertencia, Lester no fue al grano, pero Big Jim no se dio cuenta. Escuchó con una consternación que fue en aumento muy cercana al terror. El relato del reverendo era inconexo y estaba salpicado de citas bíblicas, pero el mensaje era claro. Había decidido que su pequeño negocio había disgustado tanto al Señor que éste había cubierto el pueblo con un enorme cuenco de cristal. Lester había rezado para saber qué tenía que hacer al respecto. Se había azotado, aunque tal vez los azotes habían sido metafóricos tal como esperaba Big Jim, y el Señor le había señalado unos versículos de la Biblia sobre la locura, la ceguera, los remordimientos, etc. El Señor dijo que me postraría una señal y... ¿Te postraría? Big Jim enarcó sus pobladas cejas. Lester no le hizo caso y prosiguió con el relato, sudando como un hombre con malaria, mientras sus ojos seguían la pelota dorada, de un lado a otro. Fue como cuando era adolescente y me corría en la cama. ¿Lees? Eso es más información de la necesaria. Y seguía pasándose la pelota de una mano a la otra. Dios dijo que me enseñaría lo que es la ceguera, pero no la mía. Y esta tarde en la explanada lo hizo, ¿verdad? Bueno, supongo que esa es una de las posibles interpretaciones. ¡No! Coggins se puso de pie. Empezó a caminar en círculos sobre la alfombra con la Biblia en una mano. Con la otra se mesaba el pelo. Dios dijo que cuando yo viera esa señal tenía que contarles a mis fieles con todo detalle lo que habías hecho. ¿Solo yo?, preguntó Big Jim con voz meditativa. Ahora se lanzaba la bola un poco más rápido que antes. Plas, plas, plas. De un lado a otro, impactaban unas manos carnosas pero duras. No, admitió Lester con una especie de gruñido. Ahora caminaba más rápido y ya no miraba la pelota. Con una mano sostenía la Biblia y con la otra intentaba arrancarse el pelo de raíz. A veces hacía lo mismo con el púlpito cuando se soltaba de verdad. Este espectáculo estaba bien en la iglesia, pero en su estudio le resultaba exasperante. Fuimos tú, yo, Roger Killian, los hermanos Bowie y, bajó la voz, y ese otro, el chef. Creo que ese hombre está loco. Si no lo estaba cuando empezó la primavera pasada, lo está ahora. Mira quién habla, amigo, pensó Big Jim. Todos estamos involucrados, pero somos tú y yo los que tenemos que confesar, Jim. Eso es lo que me dijo el Señor, eso es lo que significaba la ceguera del muchacho, es el motivo por el que murió. Confesaremos y quemaremos ese granero de Satán que hay detrás de la iglesia. Entonces Dios nos dejará ir en paz. ¿Sabes a dónde vas a ir, Lester? De cabeza a la cárcel estatal de Shawshank. Aceptaré el castigo que me imponga Dios, y con mucho gusto. ¿Y yo? Y Andy Sanders y los hermanos Bowie y Roger Killian. Creo que tienen 9 hijos a los que mantener. Y si resulta que a nosotros no nos hace tanta gracia, no puedo hacer nada. Lester empezó a golpearse en los hombros con la Biblia, primero un lado y luego el otro. Big Jim sincronizó los movimientos de la pelota dorada de béisbol con los golpes del predicador. Plaf y plas, plas y plaf, plaf y plas. El tema de los hijos de Killian es muy triste, por supuesto, pero Éxodo 20, versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tenemos que someternos a esto, tenemos que extirpar este chancro por muy doloroso que sea. Tenemos que hacer bien todo lo que hemos hecho mal. Eso significa confesión y purificación mediante el fuego. Big Jim alzó la mano libre en ese momento. ¡Ejeje! Piensa en lo que estás diciendo. En tiempos normales este pueblo depende de mí y de ti, por supuesto, pero en época de crisis nos necesita. Se levantó y apartó la silla hacia atrás. Había tenido un día muy largo y horrible, estaba cansado y ahora eso. Se enfadó. Hemos pecado, insistió Coggins con tosudez, sin dejar de golpearse con la Biblia, como si creyera que el hecho de tratar el libro sagrado de Dios de aquel modo fuera lo más normal del mundo. Lo que hicimos, Les, fue evitar que miles de niños africanos murieran de hambre. Invertimos suficiente dinero para tratar sus horribles enfermedades. También te construimos una iglesia nueva y tienes la emisora de radio cristiana más poderosa del Nordeste. Y nos llenamos los bolsillos, no lo olvides, gritó Coggins. Esta vez se golpeó en toda la cara con el libro sagrado. Empezó a caerle un hilo de sangre de la nariz. Nos los llenamos con el asqueroso dinero de la droga. Se golpeó de nuevo. Y la emisora de radio de Jesús está dirigida por un demente que prepara el veneno que los niños se inyectan en las venas. De hecho, creo que la mayoría se lo fuman, dice Jim. ¿Te parece gracioso? Big Jim rodeó el escritorio, le palpitaban las sienes y se estaba poniendo rojo de ira. Sin embargo, lo intentó una vez más, habló con voz suave como si estuviera dirigiéndose a un niño que había cogido una rabieta. Lester, el pueblo necesita mi autoridad, y si te vas de la boca no podré imponer mi autoridad, aunque no es que todo el mundo vaya a creerte. Claro que me creerán, gritó Coggins, cuando vean ese taller del demonio que te dejé montar detrás de mi iglesia, todo el mundo me creerá. Y Jim, ¿no lo comprendes? Cuando el pecado se haya revelado, cuando la llaga se haya extirpado, Dios eliminará su barrera, la crisis acabará, la gente no necesitará tu autoridad. Fue entonces cuando James P. Riney le espetó, siempre la necesitará, bramó y lo golpeó con el puño en el que sujetaba la bola. Le abrió una brecha en la sien izquierda mientras Lester se volvía hacia él. Empezó a correrle un reguero de sangre por la cara. El ojo izquierdo refulgía entre tanta sangre. El reverendo se tambaleó con las manos en alto, agitando la Biblia cuyas páginas ondearon como una boca que no callaba. La sangre manchó la alfombra. El hombro izquierdo del jersey de Lester ya estaba empapado. No, esta no es la voluntad del Señor, es mi voluntad, energúmeno impertinente. Big Jim le propinó otro puñetazo, esta vez en la frente, justo en el centro. Rennie notó que el impacto subía hasta el hombro. Sin embargo, Lester se tambaleó agitando la Biblia, parecía que intentaba hablar. Big Jim bajó la bola a un lado, le dolía el hombro. Un reguero de sangre estaba cayendo en la alfombra y a pesar de todo su hijo de fruta no se derrumbaba. Dio unos cuantos pasos al frente, intentando hablar y escupiendo una fina lluvia escarlata. Coggins chocó contra la parte frontal del escritorio, manchó de sangre el papel secante inmaculado y empezó a rodearlo. Big Jim intentó alzar la bola de nuevo y no pudo. Sabía que tanto lanzamiento de peso en el instituto me acabaría pasando factura, pensó. Cambió la bola a la mano izquierda y lanzó un puñetazo de costado y hacia arriba. Impactó en la mandíbula de Lester, se la desencajó y tiñó de rojo la luz de la lámpara del techo. Unas cuantas gotas mancharon el cristal mate. ¡Dah! Gritó Lester. Aún estaba intentando rodear el escritorio. Big Jim se refugió bajo la mesa. ¿Papá? Junior estaba en la puerta, boquiabierto. ¡No! Exclamó Lester, que se volvió y dirigió hacia la nueva voz. Sostenía la Biblia. ¡No! ¡No! ¡Dios! No te quedes ahí parado, ayúdame, le gritó Big Jim a su hijo. Lester se dirigió hacia Junior tambaleándose, blandiendo la Biblia de un modo desaforado. Tenía el jersey empapado, los pantalones se habían teñido de un marrón fangoso, la cara había quedado oculta bajo un charco de sangre. Junior se abalanzó sobre el reverendo. Cuando Lester estuvo a punto de desplomarse, Junior lo agarró y lo sostuvo en pie. Ya lo tengo, reverendo Coggins, ya lo tengo, no se preocupe. Entonces Junior agarró a Lester del cuello, pegajoso por culpa de la sangre, y empezó a estrangularlo. ¡Ah! A mí esta escena me encanta porque es que es brutal el nivel de violencia que hay aquí. Como una situación que había empezado como con una conversación tranquila se vuelve eh, en este torbellino, esta intensidad de golpes y de sangre. Y lo más brutal es ese momento entonces en que al final llega Junior
Y por primera vez vemos a padre e hijo actuando como en la misma dirección, descubriendo a ambos que pues son eh, personas malvadas que siempre han tenido como una máscara de bondad frente al pueblo, y ahí es donde empiezan a trabajar juntos y pues la cosa se pone mucho más intensa. Entonces a mí me parece que esas dos maneras de presentar a los villanos pues son muy efectivas. Ambas tienen un nivel de intensidad muy, muy poderoso. Y en ambos momentos uno siente que son villanos a los que de verdad hay que temerles. Sin embargo, como se trata de una batalla y a esto hay que darle pues una votación, uno diría pues que es una mejor presentación la de Bajo el Domo, por lo que es más violenta. O sea, ya las actuaciones de John Rainbird, cuando empieza a hacer de las suyas, también son extremadamente violentas. Pero a mi modo de ver, la presentación de John Rainbird en Firestarter causa un impacto mayor justamente porque no hay violencia allí, ¿cierto? Y el miedo que inspira el personaje está dado con su sola presencia. No necesita acciones violentas para dar miedo, su sola presencia ya es aterradora, y por eso a la presentación del villano en Firestarter le doy un 5 redondito, y a la presentación de estos dos villanos debajo del domo le doy un 4.5. Y en este segundo round entonces sale vencedor Firestarter. Y ahí creo que con respecto al puntaje del primer round sobre los inicios de ambas novelas, creo que la cosa va en empate. Y vamos a ver entonces cómo se resuelve con los siguientes tópicos que voy a traer para seguir enfrentando a estas dos novelas inmensas. Y luego veremos cuál de las dos es la ganadora. Ya voy muy adelante en ambas, ya voy bastante adelante en Bajo el Domo, ya voy bastante adelante también en Firestarter. Todavía me falta un poquito para terminarlas de leer, pero creo que en próximos rounds de esta gran batalla literaria me voy a referir también de pronto como al lenguaje, a algunas escenas sobrecogedoras que tienen ambos libros, y miraremos cuáles serán los tópicos finales de este enfrentamiento para saber entonces cuál de las dos novelas gana. Así que si han estado siguiendo pues esta batalla literaria, voy a tratar de hacer los videos de esta batalla un poquito más seguido. Depende pues como del tiempo que me tome leer estos animales grandototes. En todo caso, si se animan a dar sus opiniones y ya leyeron las novelas, estaré muy agradecido, estaré muy pendiente de sus comentarios, de sus likes, de que compartan pues el video y de que se suscriban pues si quieren. Ya eso, como siempre, es cuestión de ustedes. Yo les agradezco que hayan visto el video, que hayan escuchado y que pues ojalá les haya gustado. Esa fue la batalla de hoy, el round de hoy. Hasta la próxima, queridos lectores constantes. Sigan cuidándose bastante.